Buenas tardes, profesores. En este trabajo a mí me tocó las siguientes partes: la introducción, el elemento inicial, los objetivos y 3 recomendaciones. Entonces voy a pasar a explicar uno por uno. Bien, vamos con la introducción. Cuando se habla de, del delito, el enfoque siempre ha sido el delincuente. Son muy pocas las veces en las que se toma en cuenta a la víctima, quien es quien sufre las consecuencias. Entonces así es como nace la victimología, una disciplina que estudia a la víctima, sus derechos y sus necesidades. Esta ciencia no solo se enfoca en las heridas físicas, sino también en las emocionales y sociales, ayudándonos a entender por qué algunas personas son más vulnerables y cómo podemos apoyarlas mejor. Con este trabajo queremos mostrar reconocimiento a las víctimas como un sujeto de derechos y no como una figura secundaria, al incluirla de fase central en el análisis del delito. Se puede construir un sistema de justicia más eh, humano, empático y comprensivo para las personas que han sido víctimas de un delito. Para empezar con este trabajo, es importante tomar en cuenta qué es la victimología. Desde sus orígenes, surgió con la intención de, de ayudar a las víctimas, no solo las que han sufrido un delito, sino a todo tipo de víctimas dentro de una sociedad. La idea central siempre ha sido entender su situación desde una mirada más amplia, eh, científica y humana, como lo refleja la siguiente frase: la ciencia de la victimología no debe tratarse solo del, de las víctimas de los delitos, sino de todo tipo de víctimas, no debiendo confundirse la victimología con una determinada categoría de víctimas. El objetivo principal de este trabajo es entender qué es la victimología, desde sus orígenes hasta cómo se aplica al día de hoy dentro del campo criminológico. No quisimos limitarnos a una simple definición. Quisimos entender cómo ha ido evolucionando esta definición desde a lo largo del tiempo y cómo ha logrado un espacio dentro de las ciencias sociales, dándole voz a las víctimas que han sido invisibilizadas a lo largo del tiempo. También nos propusimos en entender cuáles son los conceptos fundamentales que conforman el estudio de las víctimas. Estos incluyen conocer las diferentes categorías de víctimas, las teorías que explican por qué algunas personas son más vulnerables y las teorías doctrinales que enriquecen
este campo de estudio. Estos puntos son clave para analizar más completamente el fenómeno delictivo, ya que no se trata solo de entender al agresor, sino de reconocer cómo el impacto profundo de un delito afecta la vida de una persona. Y otro eh, objetivo fue el de, el de elaborar esta exposición en formato audiovisual para para poder compartir nuestros aprendizajes de una forma más clara, comprensiva y estructurada. Queremos que las personas que vean este video puedan entender qué es la victimología, por qué es importante y cómo influye al atender a las víctimas. Y por último, quisimos plantearnos reformar el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas. Esto implica no solo investigar, sino también explicar claramente lo que aprendimos, organizarnos en grupo y utilizar bibliografía que refuerce nuestros aprendizajes y que dé una validez eh, eh, al trabajo. Bien, vamos ahora con 3 recomendaciones. En la principal recomendación de este trabajo es que la victimología se aplique de una forma más fuerte en la formación de los profesionales, sobre todo a los que estudian derecho, criminología y trabajo social. ¿Por qué? Porque algunos profesionales solo se enfocan en los delincuentes o en aplicar la ley y se olvidan de las necesidades de la víctima. Si desde la universidad se forjara el, el pensamiento más empático y completo, tal vez al aplicarlo sería más fácil el, el atender de una forma más humana, comprensiva y justa para las personas que han sufrido un delito. Otra recomendación es que nosotros creemos que el sistema judicial penal debe de fortalecer los mecanismos para así evitar lo que se conoce como victimización secundaria. Esto sucede cuando la víctima, en vez de recibir apoyo, em, sufre aún más durante el proceso judicial. Por ejemplo, eh, cuando le toca revivir lo mismo una y otra vez, cuando no se le cree o cuando no recibe apoyo emocional. Es clave que las instituciones desarrollen protocolos para proteger a la víctima, no solo durante en las etapas del proceso, sino también en, en lo psicológico, en lo legal,
en lo psicológico y emocional. Y por último, recomendamos que tanto el Estado como las instituciones públicas em, desarrollen centros especializados para la ayuda integral de la víctima. Estos lugares no deben limitarse solo al apoyo legal, sino también a la ayuda psicológica, a, a la orientación social y a acompañar durante la restitución de sus derechos. Em, y es importante que las personas que trabajen en estos lugares tengan realmente conocimiento en victimología, sean con sensibilidad y con conocimientos sistemáticos. Buenas, mi nombre es Angie Loaiza y les estaré hablando sobre los antecedentes históricos de la victimología. La historia de cómo vemos la víctima fue cambiando mucho a lo largo del tiempo. Al principio la víctima no tenía tanto valor en la justicia. Cuando una persona cometía un delito, ese mismo daño causado a la víctima era el mismo que se le aplicaba al criminal. Cuando el Estado asumió el control sobre el castigo, la víctima tomó un segundo lugar. Antes el enfoque principal era la víctima, ahora es el castigo hacia el agresor. Todo este cambio provocó que la víctima quedara en el olvido, perdiendo importancia en el proceso legal. A principios del siglo XX, los criminólogos querían saber por qué las personas cometían delitos. Entonces comenzaron a estudiar la mente, su cuerpo y el entorno del criminal, pero se olvidaron de la víctima. Para ellos era una pieza más del rompecabezas. A mediados del siglo XX las personas comenzaron a ver las cosas de otra manera. Y algunos pensadores se preguntaban qué pasaba con las personas que sufrían el daño. Y desde ahí nació la victimología, que es la ciencia encargada del estudio de la víctima. Las tipologías victimológicas son clasificaciones que algunos expertos han creado para entender las diferentes formas en que las personas pueden convertirse en víctimas de un delito. Halfon Henting clasificaba a las víctimas como víctimas inocentes, las cuales no hacían nada para provocar al criminal, pero sin embargo le robaban sin razón. Víctimas con resistencia baja. Son personas borrachas que no pueden defenderse por el estado en el que se encuentran. Víctimas propensas. Son personas despistadas que dejan sus cosas de valor a la vista. Benjamin Mendelssohn clasificaba a las víctimas como víctimas inocentes, que no tenían nada que ver con el delito. Víctima menos culpable. Son personas que contribuyen al delito sin querer. Víctimas igual que el culpable que el criminal. Son personas que se ponen en situaciones de riesgo. Víctima más culpable que el criminal. La víctima que provoca la situación y el criminal solo reacciona. Víctima que es la única culpable. El criminal que intenta robar, pero la víctima se defiende y el criminal termina herido. Elias Neumann clasificaba a las víctimas como víctimas individuales. Son personas que sufren un delito directamente. Víctimas familiares. Son personas que sufren abuso como la violencia doméstica.
Víctimas colectivas. Son un grupo de personas afectadas por un delito como fraudes masivos. Hola, hola, buenos días, queridos profesores y compañeros. Es un gusto hoy estar acá con ustedes. Me presento, mi nombre es Kimberly Girón Báez. Hoy les traeré la información sobre la presentación del tema de victimología, el estudio criminológico de víctimas. Ese fue el tema asignado, el cual me correspondía a mí junto con mis compañeros. En este apartado les traeré las partes sobre mi trabajo, el cual me tocó elaborar a mí y explicar algunas fuentes o bases fundamentales sobre la definición de la victimología y el concepto de la victimología. La definición de la victimología, acá traigo este apartado, el cual es una fuente o una ciencia que se relaciona en los caracteres. Y también traigo la parte sobre lo criminológico, en el cual se centran ambas partes sobre la victimología y la criminología. Esto fue un poco el resumen que yo logré acatar y el cual me pareció importante para mí. Se los leeré. La victimología es una fuente de disciplina científica con caracteres que forma parte de la criminología y se logra enfocar en el estudio de víctimas del delito, con una gran diferencia de la criminología que es tradicional, que se centra en el delincuente en el acto primordial. La victimología pone el foco en las personas que han sufrido el daño, que visibiliza su papel en sus respectivas normas, es decir, características y el impacto en el cual el delito tiene en su vida. La victimología se enfoca en las personas que han sufrido daños psicológicos verbalmente, es decir, como un delito que se puede cometer en un asalto hacia una mujer que la pueden llegar a tocar o a violar. Esto es un daño o un delito hacia las personas, el cual se considera que va a llegar a desarrollar consecuencias de ellas mismas, que no va a poder hablar con las demás personas, no va a confiar en nadie. Fue una fuente desagradable para la persona, el cual ya no puede seguir con su vida hasta llega a acabar con su propia vida. En cambio, la criminología es que se centra en el delincuente y en el acto primordial, que busca las fuentes fundamentales en el delito o en el delincuente, que busca cómo expresar al delincuente, por qué lo hizo, para qué lo trajo hasta eso. La victimología es al contrario, se considera hacia la persona que fue la víctima, que por qué culpa tuvo esa persona, por qué tuvo que pasar por eso, cualquier daño que haya pasado. Son dos fuentes, ambas, que son importantes tanto como la criminología o la victimología. En primero, la victimología es porque la persona es la víctima, tal vez no tenía por qué ella pasar eso o porque él tenía que pasar eso, pero le tocó. A cambio, la criminología es el delincuente que tal vez ya por algo del pasado, rabia o lo que tuviera, fue hacia esa persona, tal vez de venganza, matarlo, hacerle otras cosas o a los seres queridos de la persona. En cambio, por acá está en el concepto, el cual en el concepto de la victimología hay muchos, psicológico, verbal, acosos, de todo tipo de conceptos que se puede ver en la victimología. Acá también le traigo un apartado, el cual yo definí y le hice un poco de resumen, se los leeré. El concepto de víctima se refiere a una de las personas o grupo que han llegado a sufrir daños, incluyendo lesiones físicas o mentales o sufriendo emocionalmente. Esto ha generado la pérdida o de sus derechos fundamentales como el resultado de acciones o omisiones que violan la ley o a las causas de un daño, ya que sea de una forma individual o colectiva. La victimología como una disciplina que estudia a las víctimas y a los procesos sociales que son relacionados de la victimización, que buscan comprender el impacto del delito y promover a la justicia y a la reparación. Esto se basa en el concepto que a las personas, como le dije anteriormente, llegan a tener daños
sufriendo lecciones emocionalmente, físicas o mentales, el cual ya no va a querer pertenecer a un grupo social, no va a querer tener cerca a las personas a los cuales ama, a sus familiares. Esto menoscabe a sus derechos fundamentarios, el cual las personas más cercanas siempre las van a querer apoyarlas, ayudarlas, pero como ellas están siendo la víctima, no van a querer proceder hasta que busquen ayuda psicológicamente o un familiar siempre esté con ellos ahí. Ustedes se han hecho la pregunta que ¿qué estudia la victimología? ¿Cuáles son sus objetivos principales, sus características, sus logros? ¿Para qué existe la victimología? La victimología es una fuente de características que se relaciona siempre útil a la víctima, que buscan llegar a comprender, ayudarle a salir adelante en todos sus aspectos. Son unas fuentes diarias en las características de la víctima y su relación con el agresor, el uso de sus fases del proceso de victimización desde el hecho del delictivo. La victimología siempre va a tener sus fases con el delito, sus fuentes diarias, características de la víctima, el cual va a ser el uso para llegar a comprender la victimología. Pero la victimología estudia más allá de la víctima, busca cómo llegar a comprender, siempre estar bien con la víctima, ayudarla a salir adelante día tras día. Por último, les traigo acá los objetivos más o menos principales que consideré y los ingresé acá. Se los leeré. Sus objetivos principales es comprender el impacto del delito en la víctima, comprender y mejorar la atención jurídica, tanto también en lo psicólogo y social a quienes han sido afectados, promover que la política pública que protejan y restituyan a los derechos de las víctimas hasta llegar a contribuir en la prevención de las futuras victimización. Siempre el gobierno, con la ayuda del gobierno, buscamos cómo llegar a detener a los delincuentes, a llegar a que las víctimas dejen de ser personas acosadas o cosas así, como las parejas que pelean entre sí por sus hijos y todo eso. Queremos mejorar todo eso y que sea una personas morales con actos independientes que buscan en comprender. Estos son sus objetivos generales, el cual yo consideré principales en comprender y mejorar, tanto en lo psicólogo, también como en lo social, en las personas que han sido afectadas. Muy buenas. Saludos, profesor. Saludos, compañeros. Saludos, compañeras. Mi nombre es Marcelina Costa Cortés. Los temas que me tocaron a mí en este capítulo del estudio criminológico de la víctima fueron los factores de la victimología y consecuencias a la víctima, los sistemas de apoyo y las conclusiones. Como sabemos, la victimología tiene clasificaciones. Entonces, tenemos la victimación primaria cuando una persona sufre de modo directo o indirecto. Victimación secundaria, daño adicional que sufre una persona después de haber sido víctima de un delito. Victimación terciaria, tener que ver con los efectos que sufren las personas involucradas en el proceso judicial. Estas clasificaciones nos ayudan a entender los tipos de víctimas. Luego seguimos con los factores de la victimología. Algo muy importante acá, porque vamos con la vulnerabilidad social, que digamos es algo muy importante que nos afecta a todos como ciudadanos. Esas son las condiciones que hacen que ciertos grupos o personas más expuestas a sufrir problemas como la pobreza, exclusión, desempleo o falta de acceso a servicios básicos.
Entre otras circunstancias, los procesos de victimización marcados por factores sociales, económicos, políticos, emocionales. El espacio geográfico, esto es muy importante. En las áreas urbanas con alta densidad de población y desempleo suelen tener mayor incidente de los delitos, ¿verdad? Porque ahí andan personas como los delincuentes que hacen hurtos, personas que ya no quieren trabajar, entonces se dedican a hacer daño en la ciudad. Y hay personas que salen afectadas, que serían las víctimas. Los factores individuales. Esto, por ejemplo, el bajo autoestima, escaso sentido de control, dificultades en el autoimagen, aumenta la vulnerabilidad a la victimización, agravan sus consecuencias, especialmente jóvenes de minorías sexuales de género. Relaciones interpersonales. Otra de las muy importantes es cómo nos relacionamos con otras personas. Las relaciones entre personas tienen un papel muy importante en lo que vive una víctima y cómo ocurre la victimización. La manera en que nos relacionamos con los demás puede afectar bastante la posibilidad de que alguien sufra un delito, así como el impacto que esa experiencia puede tener en su vida. Por ejemplo, si tal vez un niño se relaciona con una persona que no es de su misma edad y esa persona tiene otros pensamientos negativos y le puede hacer daño a ese niño, entonces ahí donde empiezan a aparecer lo que es como el lado de la víctima. Las consecuencias de la víctima. Como mencioné anteriormente, digamos como que un niño se relacione con una persona y esa persona tenga los pensamientos malos, entonces si le hace daño a esa persona, el niño va a quedar con trauma, va a quedar con las consecuencias del daño que esta otra persona le ocasionó. Las consecuencias psicológicas que afrenta la víctima de un delito son profundas y variadas, afectan múltiples aspectos de su vida. Por ejemplo, su estado de ánimo, entre ya no querer comer, una forma depresiva, etc. Psicológica. Las víctimas pueden experimentar pesadillas, ansiedad intensa relacionadas con el evento traumático, traumático por el daño causado, ¿verdad? En distintas áreas dependiendo del daño. Tenemos las físicas, que también son importantes, lesiones visibles resultantes del delitos que pueden generar atención médica, en medio de ser víctima, una persona le hace daño, un ejemplo, con arma blanca a otra, entonces esta va a necesitar ayuda médica, vienen unas con secuelas, le queda cicatrices, etc. Las víctimas pueden experimentar problemas de salud a largo plazo, como dolores crónicos, trastornos, condiciones relacionadas con el estrés también. Los trastornos. Los trastornos emocionales del sueño, alimenticios, nerviosismo, estrés y desorientación. También hay personas que cuando sufren un daño también caminan como desorientadas, pensando como en otras cosas, e idas viendo a un solo lugar y así, despistadas totalmente. Lo social. Lo social. Desconfianza. La desconfianza cuando una persona sufre un daño ya no va a volver a confiar igual. Entonces eso le provoca inseguridades, humillación, optimización, abuso del consumo de sustancias, malas compañías, problemas de socialización, desviaciones sexuales. En lo material, pérdida
con menoscabo de posesiones y activos, disminución del patrimonio y valores. Sistema de apoyo a la víctima. Son un conjunto de medidas y recursos que buscan proporcionar asistencia y protección a las personas afectadas por delitos. Por ejemplo, programas de protección, conjunto de operaciones realizadas por el Poder Judicial por medio de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público. Asesoría cómo proporcionar información sobre los derechos a la víctima, protección física, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima o APBD pertenece al Ministerio Público. En conclusión, la victimología es una disciplina clave para entender el papel que tiene la víctima en un hecho delictivo, no solo desde el papel, sino también desde lo emocional y social. La victimología ha permitido un cambio de paradigma en la criminología, reconocer a la víctima como un elemento central en el estudio y el delito y las consecuencias. Muchas gracias por su atención.